el documento de la presentación que vamos a ver, así que pueden ir descargándolo. Durante la presentación está libre que puedan hacer preguntas y así vamos a ir respondiendo para que no se nos acumule mucho al final y no estemos enfocados en lo que están preguntando, también para responder. Bien, entonces vamos a dar inicio. Si no están viendo, a ver mi pantalla o no están escuchando audio, por favor, aunque ya María me confirmó que sí se escucha, pero si están viendo la pantalla, si no están viendo, alguien me informa. Bien, damos inicio entonces a este webinar de hoy día sobre los sistemas de respaldo eléctrico online. Bueno, ahí está mi nombre. Bueno, el correo es importante que lo noten. El celular tiene WhatsApp. Vamos a utilizar un software para hacer los cálculos de tiempo de respaldo. Pueden enviarme un correo o consultar mediante el WhatsApp para que yo les envíe el software, porque por medio de la presentación no permite ese tipo de ejecutables enviar. Bien, entonces damos inicio a nuestro webinar. Todos los equipos que actualmente se instalan tanto en seguridad electrónica como en diferentes, digamos, instalaciones como de comunicaciones, equipos médicos, todo lo que es equipo electrónico necesita estar bien alimentado, está diseñado para funcionar con onda sinusoidal principalmente y regulada, que no tenga variaciones, para darle una vida que ha sido diseñado debe ser alimentado de esta manera. Por eso es que es importante el uso de estos UPS. En realidad, en la instalación de un equipo de seguridad electrónica o puede ser en el equipo de cualquier equipo, tenemos tres cosas que son importantes para que funcione bien. Uno es el tipo que vamos a transmitir la información, como son los tipos de cables, para hacer dimensionamiento, etcétera. Luego, utilizar, por ejemplo, estabilizadores, lo que es el acerramiento, protectores de red. Pero lo más importante es respaldar la información. Por ejemplo, si en un caso estuvieran instalando un DVR con unas 16 cámaras y bueno, el dueño del ajeno, los ladrones entran y seguramente lo primero que van a hacer es cortar la luz. Entonces, si van a tardar solamente 5 o 10 minutos en robar y bueno, se va. Entonces, si no había un UPS, bueno, pues no ha podido captar las imágenes, quién ha sido el que ha entrado, etcétera. Es por eso que los UPS nos van a dar ese respaldo cuando alguien corte la luz, ellos van a seguir dándonos energía para poder captar digamos, todas las escenas. Entonces, bajo la norma, es un UPS online al menos a plena carga, puede dar 5 minutos de respaldo a plena carga. Entonces, si esta carga un poco baja, el tiempo es de respaldo un poco más largo. Bueno, eso vamos a verlo cuando empecemos a hacer sus cálculos en cuanto a tiempo de respaldo. Entonces, como les decía, los equipos para que puedan funcionar perfectamente y no tengan problema, entonces ellos deben recibir una onda sinusoidal pura. De esta manera, ellos pueden funcionar sin ningún problema. Entonces, la calidad de servicio, o sea, ese es el conjunto de características técnicas y comerciales que tienen que ver con el suministro eléctrico que se exige, o sea, que exigen los consumidores. Entonces, la calidad de servicio viene configurada por lo siguiente, ¿no? O sea, por la continuidad del suministro. O sea, esto es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. Se tiene que ver con la continuidad del suministro. Se corta, no se corta, etcétera.
Lo otro sería la calidad del producto. Esto es bien importante. Es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. O sea que cuando hay una onda que está deformada, que tiene ruido, que posee armónicas, esa forma de onda, algunos equipos electrónicos, por lo menos aquellos que tienen, por ejemplo, algunos motores, pueden malinterpretar la distorsión como una variación de frecuencia. Y cuando hay una variación de frecuencia, pues si el motor está, pues vamos a hablar por un UPS que esté dando espalda a una industria, ¿ya? Entonces, donde tenemos motores eléctricos alternos, si la onda es deformada a través de las armónicas o ruido, entonces si es tanto la deformación, entonces el motor puede malinterpretar, decía, como un cambio de frecuencia. Si el motor está diseñado para que trabaje con 50 o con 60 Hz y él ve un cambio de frecuencia, pues él va a empezar a calentarse y al final se va a quemar. Y aunque cambien otro motor, vayan a medir la tensión, que si tiene 220, sí tiene 220, pero igual se va a volver a quemar. ¿Por qué? Por la frecuencia. Es por eso importante en este caso, la única forma de poder solucionar es a través utilizando un cambio digamos, utilizando un UPS online. A eso entonces se refiere lo que es calidad de producto, o sea, la continuidad de suministro y la calidad de producto tiene que ver con la calidad de servicio. Entonces, vamos a ver que es bien importante esto para que los equipos funcionen correctamente. Al menos los equipos médicos, los equipos de transmisión, todos los equipos que son muy delicados deben estar no pueden funcionar directo a la red, tienen que estar a través, porque hoy en día se ve tanta interferencia electromagnética que prácticamente casi toda la red está con ruido. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Es muy importante. Bueno, también un UPS va a cumplir la función de regulador. Antes de ser un UPS, él va a ser un regulador. ¿Quiénes perturbarán entonces a la onda digamos, de suministro? Las cargas no lineales. Las cargas lineales no hay problema. Entonces, vamos a ir adelante con esto de los UPS. ¿En qué se mide la unidad de potencia del sistema, o sea, del UPS y de los reloj de voltaje, que es el volamperio? Volamperio. ¿Qué es la potencia aparente? ¿Qué es la potencia aparente? O sea, el vatio es la potencia activa, también denominada como potencia eficaz o efectiva. Y tenemos, por último, el bar, que es la potencia consumida por el sistema. O sea, vamos un poquito a explicar esto para ver un gráfico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa. O sea, la potencia activa, que está en watts, más la potencia reactiva, entonces es igual a la potencia aparente. La potencia activa es la potencia que el UPS nos va a entregar, o sea, nos va a dar. Por ejemplo, en un UPS interactivo, así que tiene 50% o 0,7 de rendimiento. Entonces, va a ser, por ejemplo, si es 100, acá la potencia al volamper, entonces lo que nos va a entregar va a ser ¿cuánto? 70 vatios. Y los 30 vatios él se los queda por su trabajo. Entonces, a eso se refiere esto. Entonces, cuanto mejor es el factor de potencia, entonces el mejor rendimiento es que vamos a aumentar más en lo que es la potencia activa, que nos va a servir para poder nosotros Entonces decíamos que la potencia aparente, entonces, ¿para qué nos sirve este valor entonces? Este valor nos sirve para dimensionar nuestro consumo. Por ejemplo, yo quiero llevar 10 o 20 UPS en una industria. Entonces necesito, qué sé yo, 4 o 5 mil, digamos,
kilowatts, ¿no? Entonces, yo voy a sumar este valor. Este valor ahora va a ser el valor real para mi medidor o para dimensionar mi cable, este valor. Porque esto es lo que va a consumir el UPS. Y lo que va a entregar el UPS es este valor. Entonces, este valor es el que va a consumir y este valor es el que se va a entregar al UPS. De esta manera es que yo voy a saber cuánto de consumo tengo y cómo tengo que dimensionar mi instalación eléctrica, ¿no? Para eso nos da las potencias. Bien, entonces seguiremos hacia adelante. Vamos a ver brevemente lo que es un UPS interactivo. O sea, tenemos UPS interactivos y UPS online. Bueno, los UPS interactivos, a ver, sí, ya. O sea, los UPS interactivos son, o sea, primeramente vamos a definir un UPS. ¿Qué es un UPS? Un UPS es un sistema de alimentación interrumpida, también es conocido por su sigla en inglés, UPS, ¿no? Entonces, también lo llamamos el SAID, Sistema de Alimentación Interrumpida. Es un dispositivo que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías. Cuando falla el suministro o se produce una anomalía eléctrica, por ejemplo, una sobretensión, entonces el UPS comienza a regular. Por ejemplo, el UPS, primero, antes de hacer que nos va a respaldo, él cuando está trabajando en línea, está trabajando como un regulador, como un filtro, ¿no? Entonces, donde nos va a entregar una onda sinusoidal pura, sin interrupciones, sin ruido, sin deformación de forma de onda, sin armónicas, siempre y cuando que el UPS sea online. Si el UPS es interactivo, pues no nos va a garantizar solamente ciertas cosas. Vamos a verlo eso, en las anomalías, ya en las anomalías eléctricas. Entonces, bueno, UPS ha sido un invento, ¿no? Entonces aquí está el quien lo patentó su UPS, ya van a estar leyendo ustedes de la presentación. Entonces, las anomalías eléctricas tenemos actualmente que son detectadas nueve anomalías. Entonces, las nueve anomalías, por ejemplo, dice falla de tensión, bajada de tensión, tensión baja, tensión alta, ruido eléctrico, etcétera. Y la última, que es la nueve, que es las distorsiones armónicas. Entonces, un poquito vamos a ver esto para entrar a estudiar los UPS. ¿Qué son las armónicas? Lo más, digamos, de esto de la parte del 9, lo más difícil, lo que más causa daño a veces a los equipos. Entonces, los armónicas son como múltiplos de la señal de entrada, esta es la que va a deformar, digamos, los múltiplos. O sea, de la frecuencia central se subdividen y gracias a perturbaciones electromagnéticas, entonces se generan armónicas. Entonces, eso es lo más difícil de detectar. Esto no se puede medir ni con un tester ni con nada. La única forma de poder verlo es a través de un osciloscopio. Ahora, bueno, han habido algunos casos que quieren hacer corrección, etcétera. Pero acá tenemos, por ejemplo, tenemos las armónicas. La novena armónica, la séptima y la onceava armónica. Estas armónicas, si se suman, si las sumamos las armónicas, nos va a dar un resultado como esto. O sea, esta es la onda original, a esto se le han sumado las armónicas, lo cual nos da esta forma de onda sinusoidal, o sea, esta forma distorsionada. Entonces, eso es lo que a veces digo que puede una carga inductiva malinterpretar como un cambio de frecuencia. De esta manera que para poder garantizar el funcionamiento efectivo de los equipos es que tenemos que entregar, entonces, vuelvo a repetir, alimentar el equipo ¿con qué? Con una alimentación, digamos, con una forma de onda sinusoidal pura, sin armónicas. O sea, esa es calidad de servicio que no debe tener interrupciones y la forma de onda que sea pura. O sea, hemos visto al principio. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr alimentar los equipos y esto se va a hacer gracias a la utilización de los UPS. También se ha podido hacer, digamos, antes de los UPS, por ejemplo, lo que se hacía era un poco tratar de corregir esto, ya sea con filtros pasivos, con transformadores de aislamiento, eran soluciones activas, pero o sea, se hacía a través de un tablerito para donde los colocábamos filtros,
condensadores, bobinas, etcétera. Pero ahora tenemos, no había tanto, tan buenas respuestas, pero con el UPS prácticamente ya tenemos ya garantizado para poder filtrar lo que son las armónicas. Eso es lo más difícil en el caso de cómo quitar el ruido o las armónicas de una red de alimentación. Bien, vamos a un poquito de definir entonces lo que son las anomalías. Las anomalías, por ejemplo, tenemos las de tipo 1, cuando decimos se ha ido la luz, o sea, cuando falla la tensión, o sea, desaparece, se corta la luz. Entonces el UPS tiene que seguir dándonos alimentación. Las del tipo 2 y 3, que son más desapercibidas, ¿no? Y se refiere a la bajada de tensión y subir de tensión, cuando se baja la tensión o cuando se sube la tensión. Entonces, la causa más habitual a veces somos nosotros mismos, otros consumidores, ser próximos a conectar o desconectar equipos de alta capacidad. A veces cuando arranca un aire acondicionado o un motor, entonces, ¿qué pasa? Se baja la tensión, pues como a veces decimos, si conectamos con luz, la intensidad de la luz un poco baja. A eso se refiere la 2 y la 3. Entonces, el UPS, cuando baja la tensión, él, bueno, siempre nos va a entregar una tensión constante, aunque se suba, aunque se baje. Entonces, de esa manera es que vamos a poder nosotros ver que está funcionando. O sea, pues les digo que el UPS, antes de ser UPS, él es un regulador. Perfecto. Ya. El siguiente, un ratito voy a ver una pregunta acá, me están diciendo, ¿se está grabando a conveniencia? Sí, señor, se está grabando. Luego de aquí un tiempito van a subirlo a la UNI, ¿no? Al canal YouTube que tenemos en la UNI. Bien, entonces seguimos lo siguiente. Las de tipo 4 y 5, bueno, son células un poquito más, ¿no? Cuando, por ejemplo, la tensión es baja, constantemente la tensión está baja o constantemente la tensión es alta. Esto lo vemos habitualmente, por ejemplo, vamos a decir, en zonas alejadas donde está el transformador o el generador, cuando un consumidor está al principio o al final de una línea. Si estamos próximos en una subestación eléctrica, por ejemplo, tendremos a tener una tensión superior a la normal. Si estamos alejados, una tensión inferior a la normal. Entonces, a eso se refiere que a veces se sube mucha la tensión o se baja mucha la tensión. Entonces, ¿qué va a hacer el UPS? El UPS siempre, como les digo, vuelvo a reiterar, primero es un regulador, o sea, un regulador estabilizado, estable. Siempre nos va a entregar una tensión constante. Si mi UPS yo lo configuro para 220, entonces él me va a entregar mi 220. Si la tensión en el lugar donde estoy, que estoy alejado de una subestación y está en 190, bueno, el UPS me va a entregar 220. Si estoy cerca, puede ser que la subestación me esté entregando 240 voltios, pero el UPS me va a entregar 220. Por eso el primero es un regulador. Y cuando se va la tensión, no hay alimentación, la alimentación de red se corta, entonces el UPS va a seguir alimentando a través de sus baterías. Las del tipo 6, 7 y 8, que se refieren al ruido eléctrico, variaciones de frecuencia, conmutaciones transitorias, son difíciles de poder detectar sin instrumentos de medición especializados. O sea, necesitamos los osciloscopios, principalmente. Un tester, un voltímetro, un amperímetro, no nos va a mostrar eso. No nos va a mostrar. Por ejemplo, cuando se maneja instrumental médico o de laboratorio, es pues son servidores de medición crítica, etcétera. Allí tienen que, pues les digo que en esos casos, cuando se está alimentando principalmente servidores, equipos de comunicaciones, equipos médicos, etcétera, es importante que reciban una forma de onda sinusoidal, utilizar un UPS online. Las del tipo 9, que son las distorsiones armónicas, son son difíciles de poder ver prácticamente. Aunque igualmente son difíciles de detectar, la causa más habitual, por ejemplo, el empleo es
de que por ahí estén generando algún equipo, una interferencia electromagnética, hace que se genere estas armónicas. Entonces, los equipos que más sufren suelen ser los que tienen algún tipo de motor de corriente alterna y los ordenadores con fuentes avanzadas de tipo activo. En este caso, por ejemplo, si tenemos alguna fuente que está por conmutación, puede tener problemas con lo que es esto de la forma de onda, o sea, cuando viene la onda con distorsiones armónicas. A ver, una preguntita. Aquí tenemos la pregunta. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre un regulador y estabilizador? Cuando decimos regulador, es que él nos va a regular. Si yo tengo 240 y yo quiero que se regule a 220, entonces estos 220, si está en 240, me lo va a bajar a 220. Si la tensión baja a 210, digamos, entonces él me va a bajar, este regulador me va a subir a 220. Por ejemplo, el regulador CDP trabaja entre 170 a 240 o 260. En ese rango siempre va a 220. Está regulando. Ahora, cuando se dice estabilizador, es de que esas 220 me lo mantenga estable. ¿Ya? O sea, que no me varíe eso, no me varíe. Entonces, la función que tiene para poder regular lo hace a través de unos conmutadores, es un sistema microprocesado. Entonces, pero cuando ya está estabilizado, es mantener constante, que me entregue esos 220 constantes. Porque hay reguladores, por ejemplo, que si bien varían entre 170 y 220, pero a veces no me entregan 220, ¿no? De acuerdo a la cara que lo doy, a veces ese 220 tiende a bajar. Entonces, en un estabilizador, eso no baja, se mantiene siempre y cuando no sea sobrecargado de su capacidad. Cuando sea sobrecargado de su capacidad, aún así puede darse la tendencia de que pueda bajar, pero si no, se mantiene. Por eso decimos que UPS aparte de ser UPS, es un regulador y nos entrega una tensión regulada y estabilizada. Por eso nos vamos a eso. Bueno, sigamos adelante. Entonces, tenemos nosotros tres tipos de UPS. El UPS 6 que es stand-by, que solamente nos daba solución a tres anomalías, que son, por ejemplo, los que son de onda, actualmente eran de onda cuadrada, entonces ya no existen, ya prácticamente ya no se fabrica. Aunque algunas marcas sí los tienen, aún los siguen teniendo. Pero también hay la línea interactiva, que es los sistemas de alimentación interrumpida online, que es la línea interactiva, que nos va a solucionar 5 anomalías. Actualmente también tenemos dentro de lo que es la línea interactiva, hay UPS que son de onda cuadrada y UPS de onda sinusoidal. Debemos CDP, nos entrega onda sinusoidal pura, ¿ya? En la línea interactiva. Lo que no hace esta línea interactiva, solamente nos soluciona las primeras 5 anomalías. Si la onda, perdón, si la tensión viene ya con ruido, viene con armónicas, o sea, con armónicas, un UPS interactivo no me lo va a filtrar, no me lo va a hacer desaparecer, va a regular, va a darnos lo que es nos va a regular y nos va a estabilizar, pero manteniendo la forma de onda, o sea, una forma de onda así con todos los ruidos, con las armónicas, todo, cuando está trabajando en modo de línea. Pero cuando el UPS comienza a trabajar en modo batería, ahí sí me va a entregar una forma de onda sinusoidal. Pero esto es cuando está trabajando en modo batería. Pero cuando va a volver a trabajar en modo línea, o sea, siendo alimentada por la tensión eléctrica de red, él va a seguir entregándonos una tensión regulada, estabilizada, pero con las distorsiones, si tuviese con las distorsiones o con los ruidos eléctricos o con las distorsiones armónicas. Entonces, eso se en cambio, el UPS online no es el que nos va a solucionar las 9 anomalías, nos va a entregar una tensión
de una tensión con forma de onda pura, aunque esté trabajando en modo de línea o esté trabajando en modo batería, siempre nos va a entregar una tensión regulada, estabilizada y además con onda 100% pura, o sea, una onda sinusoidal, o sea, es con calidad de servicio. Bien, veamos un poquito para ya cómo trabajar, cómo trabaja un UPS entonces interactivo. Un UPS interactivo entonces trabaja, por ejemplo, cuando está en modo de línea, él trabaja que la línea alimenta a través de un sistema microprocesado a la carga y a la vez está alimentando un cargador para cargar las baterías. Cuando está en modo de batería, lo que hace es de las baterías va a un inversor y el inversor lo convierte de corriente directa a corriente alterna y va a alimentar a la carga. Eso es un trabajo, digamos, en forma global de un UPS interactivo. Y por lo general los UPS interactivos pues tienen un factor de potencia muy bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este factor de potencia que son de 0,5, entonces si yo tengo 500 volt-ampere, él me va a entregar 250 watts. Si tengo 750 volt-ampere, él me va a entregar 350 watts. Veamos que 500 volt-ampere es la potencia aparente, 250 es la potencia real. En cambio, los UPS online también conocidos como UPS de doble conversión, hagan la atención de la línea, la alimentación de la línea. ¿El qué hace? Primero, esa corriente alterna lo convierte en corriente directa. O sea, aquí se mueren todos los ruidos, se mueren las armónicas, todo. A partir de esa corriente directa del UPS, comienza a generar su propia forma de onda. Entonces, yo ahí puedo decir que a la salida quiero, si estoy recibiendo de 50, ahora quiero que sea de 60, etcétera. Entonces podemos variar la frecuencia. Entonces, aparte de que alimenta al rectificador donde convierte alterna directa, también me carga las baterías. Cuando trabaja entonces en modo batería, las baterías lo que hace es lo siguiente. Él agarra de la batería, comienza a convertir de la corriente directa a corriente directa. Dependiendo de qué tamaño es cuántas baterías tiene, entonces él va, algunos están sumados en serie, otras en paralelo. Entonces, de ese voltaje que tiene configurado, él convierte a corriente directa, pero que tenga el mismo valor de este inversor, de este rectificador. De esa manera es que él va a empezar a alimentar entonces al inversor que va a convertir de corriente directa a corriente alterna. Entonces, fíjense, él nunca, siempre con esta manera, ya esté en modo de línea o esté en modo de batería, siempre nos va a entregar una alimentación con calidad de servicio, o sea, sin interrupciones y con una forma de onda totalmente pura, sin armónicas, sin ruidos. Entonces, eso es lo que hace un UPS online. Pero, aparte de tener estos dos modos de funcionamiento, al igual que los interactivos, el UPS online tiene un tercer modo de funcionamiento, que se llama el modo bypass. Este modo bypass prácticamente es un modo más que conocido como un modo de mantenimiento. Primero, o de configuración. ¿Qué hago yo? Si yo quiero configurar a mi PC, lo primero que voy a entrar va a ser en modo bypass. Entonces, hay dos formas, hay dos tipos de modo bypass. Un bypass que llamamos el bypass electrónico y el otro es el bypass físico. El bypass electrónico lo que hace, me permite, una vez que yo entro a bypass electrónico, me permite poder entrar
al UPS y poder variar la configuración. Alguna configuración que yo quiera hacer, o sea, como decimos programación, puedo entrar en ese modo. Pero cuando yo tengo que hacer mantenimiento del UPS, cuando tengo que sacar sus baterías o me presenta algún fallo, entonces los UPS online son prácticamente inteligentes que cualquier fallo que él tenga, inclusive en cualquier dispositivo electrónico, él me va a ir mostrando una pantallita, me va a ir mostrando, decir, error de tal, por ejemplo, si una batería no está cargando, si error, una batería no está cargando o está el voltaje está bajo, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Lo coloco el bypass físico, que es como una palanquita, entonces me va a pasar de la línea de la línea a la cara. De esa manera yo puedo abrir el UPS, sacar las baterías, cambiar tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tercer modo de funcionamiento que tiene un UPS. Bien. Estamos viendo prácticamente ahora lo que son los UPS de CDP. A ver, voy a ver si hay alguna otra pregunta. No hay nada todavía. Perfecto, digamos. De todos los equipos de CDP, los UPS online, tienen todas están listadas, o sea, están aprobadas, con tanto tienen lo que es el UL, que es la norma UL, o la CE, la ROC, que tiene que ver con medio ambiente, etc. Pues en caso de la UL, la norma UL, esa certificación que tiene es bien importante. La UL, ¿qué es a qué se refiere a la UL? ¿Qué? La norma. Una norma es diferente de un estándar. El estándar se refiere a la parte física, a la parte técnica, cómo debe estar construido. En cambio, una norma no es así. Una norma más es como decir, es de cumplimiento obligatorio. En cambio, el estándar es opcional. Entonces, eso es, más que todo se refiere a la norma UL, se refiere al resguardo de la vida de las personas, de la vida de los humanos. Que este equipo, por ejemplo, si algún UPS entre un incendio se quema, él no va a generar ningún humo tóxico que sea capaz de hacer daño a la persona. Entonces, a eso se refiere la norma UL. Bien, vamos a ir viendo por acá. Creo que por tiempo no vamos a ver, este es un video, pero vamos a ver los partecitos de la... las certificaciones de calidad con las cuales contamos. Un poco más información de la fábrica, etcétera. Bien, vamos a ver ahora lo que es los UPS online. En los UPS online tenemos tres familias. Los UPS monofásicos, que los llamamos de UPO, UPS online monofásico. Los UPS bifásicos, que también pueden funcionar como UPS monofásicos, y los que tienen bifásicos sí tienen transformadores de aislamiento, los que son normales no tienen transformadores de aislamiento, que es la familia UPO 22. Y finalmente tenemos los UPS trifásicos, que son los UPO 33. Vamos a ver entonces cómo funcionan estos UPS. Primero, un UPS, su funcionamiento, cuando para dar respaldo, está basado en las baterías. Entonces, prácticamente cuando vamos a hacer el cálculo, vamos a ver con las baterías. Entonces, vamos a ver un poquito conociendo antes de entrar al UPS a las baterías para que nos pongamos. La batería es prácticamente la fuente de alimentación alternativa de los UPS online y los interactivos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver la batería. Bueno, ustedes saben que la batería es un acumulador que nos va a acumular electrones. Entonces, eso es una batería. Pero ¿cómo se mide una batería? O sea, su capacidad de almacenamiento, ¿no?
la capacidad o sea, es la cantidad de electricidad que acumula una batería. Bueno, esto viene a ser la cantidad, viene a ser el producto de la corriente a la que se descarga y multiplicado por el número de horas de descarga durante todo el proceso. La batería tiene que mantener un voltaje de voltios mayor o igual, por ejemplo, a 10.5 voltios. Es un estándar. Ahora, por ejemplo, aquí hay una batería que nos tiene estos valores, que dice 12 voltios y 7.5 Ah. ¿Qué quiere decir eso? Que esta batería es de 12 voltios y nos puede entregar esos 12 voltios 7.5 amperes durante una hora, así se refiere. O sea, la capacidad de esta batería es de 12 voltios y de 7.5 amperes durante una hora. Si yo quiero 2 amperes durante una hora, bueno, entonces era por más tiempo. Entonces, prácticamente los amperes es como el agua en un vaso. Un vaso nosotros lo llenamos con agua. Entonces podemos saber qué cantidad de agua tenemos. En una batería, la batería sería el vaso. Y el agua, ¿con qué lo llamamos a la batería? Sería la cantidad de electrones. Yo sé qué cantidad de electrones hay, entonces puedo calcular prácticamente cuánto yo me gasto, qué energía me gasto, entonces porque la carga eléctrica va a ser la que se va a convertir en energía, ¿no? Entonces de esa manera es que yo voy a poder saber cuánto tiempo me va a tardar en descargarse. Bien, importante de las baterías es conocer, por ejemplo, que en el caso de esta batería de CDP, por ejemplo, él puede llegar a durar hasta 5 años, siempre y cuando esté dentro de unos parámetros. En el caso, los parámetros, digamos, de temperatura de cableado estructurado. O, eso también es un estándar. Casi o más de 260 ciclos a 100% de descarga. O sea, cuando la batería se descarga totalmente hasta el 100 por 0, ese es un ciclo. Si esto pasaría al año por día 2, 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, de repente, la batería ni siquiera podría durar ni un año, pues si es que ocurriese, aunque muy rara vez pasa eso. Entonces, si no, si está dentro funcionando dentro de lo que es de los valores de cableado estructurado, él puede llegar a durar hasta 5 años. A eso se refiere. Estas son sus certificaciones que tiene esta batería. Bien, entonces vamos a ver un poquito de la curva de las baterías, lo que nos ayuda a nosotros a entender más. Aquí, para que esta batería dure, su tiempo de vida sea 5 años, ¿qué tiene que pasar? Aquí están los años. 5 años. Tiene que trabajar entre, como decía, cable estructurado, entre 17 y 21 grados. Si está en este rango, él va a durar, ¿cuánto? Los 5 años. Pero si es que por ejemplo, si está trabajando a 40 grados, pues mire, no va a pasar más de 2 años, ¿no? Entonces, eso es lo que va a limitar también la vida de las baterías. Las baterías nos traen, por ejemplo, necesitamos conocer ciertas características de sus curvas, interpretar y sacar valores. ¿Para qué? Para hacer nuestro cálculo de cuánto tiempo va a durar. Ahorita no lo vamos a hacer por el tiempo que tenemos, un webinar un poco limitado, pero ya cuando tengamos los cursos presenciales vamos a desarrollar completamente todo. Pero ahora vamos a ver cómo se haría el cálculo.
Entonces, para poder ver yo cuánto tengo que tener de tiempo de respaldo, entonces vamos a un poquito ver acá está. Ya, había dos formas, la forma matemática, lo vamos a hacer así calculando con todos los datos, o por software. Por ahora lo vamos a ver, la forma matemática, lo vamos a ver las fórmulas que se toman en cuenta y luego hacemos un ejemplo por software. Por ejemplo, para hacer el cálculo del tiempo de respaldo de un UPS, tenemos que calcular todas estas variables. Yo tengo que calcular, por ejemplo, la potencia de carga, o sea, cuál es la potencia real. Tengo que calcular la potencia del UPS, cuánto, o sea, es la potencia aparente del UPS. El factor, tengo que conocer el factor de potencia del UPS, o sea, también conocido como el coseno phi, que es el factor de rendimiento o factor de potencia. Luego, el número de baterías, la corriente por hora, amperios por hora de batería. El factor de carga, importante esto. ¿A cuánto se está cargando? ¿Qué porcentaje? La intensidad de descarga. O sea, eso nos va a dar la carga, o sea, la carga cuánto consume. Entonces, eso se va a referir a su intensidad de carga. La constante de descarga. Hay una constante, por ejemplo, como es el número de abogado, que nosotros nos enseñamos en colegio, si recuerdan ustedes, que es la carga eléctrica. Por ejemplo, una carga eléctrica que nos representa 1 amper equivaldría a 6.240.000 electrones y unos cuantos más. Entonces, eso es una constante. Pero en este caso necesitamos ahora una constante de descarga, pero nos vamos a basar en eso más o menos para poder ver. Y finalmente, con todos estos datos vamos a poder calcular el tiempo de descarga, o sea, el tiempo de respaldo en minutos. Luego, esos minutos vamos a convertir a horas, si es que corresponde. Luego tenemos el número de bancos de baterías. Si es que el UPS va a trabajar con bancos de batería, bueno, pues tenemos que conocer cuántos bancos de batería, sus características, cuántas baterías tiene, de qué corriente, o sea, por hora, etcétera. Finalmente, tenemos que conocer el número total de baterías, tanto de los bancos y del UPS. Y ahí, con eso vamos a hacer vamos a tener ya nuestros resultados en horas de respaldo y minutos de respaldo. Entonces, vamos a ver haciendo acá. Para calcular de la carga de potencia activa, tenemos que la potencia es igual a la potencia de carga, entre el factor de potencia. Entonces, si el resultado es mayor a la potencia del UPS, el UPS no puede dar respaldo porque su potencia es menor. En este caso no podría, ¿no? El calcular el factor de carga, ahí está la fórmula, el porcentaje de carga en volt-ampere, en potencia del UPS, ¿no? También en volt-ampere, multiplicado por 100, es el factor de carga. Así calculamos la intensidad de descarga, ahí están los valores. Calculamos la constante de descarga. Una vez que calculo la intensidad de descarga, puedo calcular la intensidad de la constante de descarga. Así que la corriente de descarga por la cantidad de amperios por hora de las baterías. Finalmente, aquí voy a calcular el tiempo total de descarga, respaldo. Tengo aquí la formulita. Y finalmente ya tengo las horas y tengo los minutos. Cuando voy a calcular con bancos de batería, entonces lo que vamos a hacer es calcular el número de baterías total, igual hago mi cálculo de intensidad de descarga
y el cálculo de constante de descarga con esa nueva cantidad de baterías, si es que tuviese bancos de batería. Y finalmente, pues reemplazamos todo eso y vamos a tener, aquí está la forma para poder calcular ya el tiempo total. Ese tiempo total voy a convertir si corresponde a horas o lo dejo en minutos. Aquí tenemos un software que es bien conocido casi por todos, entonces vamos a utilizar para un ejemplo este software. Por ejemplo, a ver, acá está. Ya. Si yo tuviese, por ejemplo, 500 watts, vamos a decir 2500 watts. 2500 watts, ¿alguna pregunta? Ah, no, está bien, todo va bien. Perfecto. Entonces, calcular tiempo, ahí tengo, por ejemplo, este UPS me daría, para 2500 watts, me daría ¿cuánto? 27 minutos. El UPS, el de 6 kVA tendría 20 minutos. El monofásico sería el de 3 kilowatts, nos daría unos 6 minutos simplemente, casi está a su tope, ¿no? Si fuera solamente 500 watts, si solo fuese 500 watts, calculamos el tiempo, por ejemplo, ya aquí el peso de 10 kVA me daría 2 horas y 47 minutos. Ese es el tiempo de respaldo que yo tendría. Bien. Pero si yo quiero, por ejemplo, vamos a nombrar un poco más crítico, aquí hemos colocado 2500 como al principio. Entonces, si yo coloco acá, pero yo quiero más de una hora, por lo menos una hora que necesito que funcione. Entonces, aquí le aumentamos los bancos de batería. El banco de batería, con un banco de batería me va a dar una hora y 30 minutos. Ah, ¿y el banco de batería qué contiene? Contiene banco de batería de 40 baterías por banco y baterías de 12 voltios y de 9 ampere hora. Entonces, con eso ya tendría una hora y 30 minutos. Este software que tengo acá, se los voy a pasar. Lo que tienen que hacer es escribirme a WhatsApp o mandarme el correo, más que todo por WhatsApp, por correo tampoco permite enviar este tipo de información. O sea, los programas ejecutables los ve como virus, entonces no se puede enviar. Entonces, por WhatsApp me escriben, ahí está mi número, al principio lo han anotado, o si no, van a hacer la presentación, ahí está el principio, el número, entonces ahí yo les voy a pasar a los que desean el software para que ustedes también hagan sus cálculos. Así como lo estamos haciendo aquí, no es difícil. Además que aquí en la presentación, ya voy a minimizar esto. Aquí está explicadito cómo se hace, etcétera. Bien. Bueno, los UPS interactivos también tienen su software, ¿no? Para poder ver. Importante es la puesta a tierra. La puesta a tierra, sí. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de las personas, garantizar la protección de las instalaciones, garantizar la compatibilidad electromagnética. Eso es importante, ¿ya? Entonces, el valor de los sistemas tierra es menor o igual a 5 ohmios. Tiene. Todo eso puede acelerar. ¿Qué necesitamos para hacer el tratamiento? Necesitamos un gel, necesitamos un cable, un bentonita, caja metálica, etc. El gel prácticamente es como una esponja. Cuando se lo mezcla, cuando él se moja con agua, él se infla, o sea, rellena todos los espacios vacíos que existían. Entonces él puede él prácticamente rellenar. La bentonita, en cambio, es como la esponja. ¿Qué va a hacer él? Que siempre trata de mantener la humedad en el lugar. A ver, una preguntita me están haciendo acá, voy a ver qué dice. ¿Nos puede pasar sobre el cálculo? Sí, exacto, les puedo pasar. Ya les indicó, me van a escribir ahí al WhatsApp, entonces el WhatsApp yo les voy a pasar. No lo puedo pasar por correo porque no permite. Como es un ejecutable, lo ve como virus.
o de repente, si lo permite, puedo hacer por comprimido, puede ser por WinRAR, sí los puedo pasar. Y por WhatsApp sí los puedo pasar, con comprimido los voy a pasar. No más que tienen que ponerse en contacto ahí está el número, por en la presentación, van a hacer la presentación, ahí lo van a encontrar mi número. Bien, sigamos adelante. Para medir tierra, y tenemos un Megger, un medidor de tierra, ¿no? A esta forma vamos a ver ya después cómo se puede, digamos, verificar, etcétera. Ya, como el tiempo nos está pisando, sigamos adelante. Tal vez nos vamos a pasar unos 10 minutos más, no sé. Pero tenemos ahora, ya vamos a entrar un poco ahora a las... Ya hemos hecho el cálculo, que no quería dejarlo para el final por cuestión de tiempo, pero ahora tenemos el UPS, el monofásico. Estos UPS, estas características casi son iguales tanto en el monofásico como en el bifásico. El trifásico es un poquito diferente, pero vamos a ver acá. Entonces, en los monofásicos aquí, simplemente lo que está aquí es prácticamente las páginas de su manual, están, lo que los van a ir leyendo y van a ver lo que es el funcionamiento, etc. Vamos a explicar un poquito la parte de programación. Bueno, pues gracias a Dios, creo que ya ayer se ha dado inicio sobre las clases ya presenciales acá también, entonces yo creo que ya nos va a tocar para que ya vamos a ver con todo esto con mucho más calma el desarrollo de estos temas. Prácticamente aquí está con la conexión, etcétera, cómo debemos conectarlos, o ya aquí teniendo el equipo, vamos a hacer todas las prácticas conectándolos, etcétera. Pero vamos a ver una parte que es importante, la conexión de la batería, etcétera. Aquí, para programar. El UPS, el monofásico tiene tres botones, ¿no? Y se programa. Esta pantallita tiene ciertas características, entonces, y ahí está, por ejemplo, lo que hacen estos tres botones. El primero enciende, el segundo cuando aprieto los dos juntos, entonces sería esta parte para entrar al modo de bypass y finalmente para poder programar. Pero vamos a ver un poquito más acá. Esta es la pantallita. Bien importante para poder comprender esto. A ver, un segundito, voy a ver un ratito. Aquí una pregunta dice, quiero un cálculo para 2 horas de corriente para 4 cámaras y un deber que debo comprar. Si es una de 650, resiste o no. Para 2 horas, imposible que resista para 4 cámaras y deberes. No va a dar para 2 horas. Pero ya con el calculador que le voy a pasar, entonces va a poder hacer el cálculo. No, ese tiempo no va a resistir, porque ese UPS de 650 lleva una batería de 4 amperes, de 2 voltios, 4 amperes. No va a dar. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo importante aquí. Este es el parámetro número 1, parámetro número 2, parámetro número 3. O sea, eso es lo importante de lo que nos va a mostrar. Aquí está la pantallita que nos muestra. Para poder entrar en programación, para que podamos entrar en programación, a ver, un ratito, acá. Ya, esto es importante. A ver, aquí están los fallos que nos indican qué cosas van a salir, qué dibujitos van a salir en la pantalla cuando nos van a indicar el tipo de fallo. Bien. Y también aquí está el índice de textos que nos va a indicar cuando haya los problemas o los fallos. Ahora, esto es importante. Con esto tenemos que tomar en cuenta bien eso. Muchas personas no han podido captar, o sea, no lo han podido interpretar y han tenido ciertos problemas. Es por eso. Este es el parámetro 1, el parámetro 2 y el parámetro 3. ¿Qué hace? El parámetro va a variar, son número de programaciones que tiene el UPS. El UPS monofásico tiene 12. En cambio, el UPS bifásico tiene 16. Es la única diferencia entre los dos. La forma de programar es el mismo. Los mismos códigos, los mismos textos de fallos que nos van a salir, etc. Entonces, cuando coloco, por ejemplo, acá el parámetro 11, en el caso de los UPS de los bifásicos, o sea, el UPO 22, siempre viene con frecuencias de 60 Hz,
Por lo tanto, su UPS cuando usted conecte no va a funcionar, simplemente va a empezar a dar tiempo de respaldo, va a empezar a funcionar en modo batería, como que su batería está dando la corriente. Entonces, pero nunca va a poder cargar. ¿Por qué? Porque él está en 60 Hz y la alimentación que está recibiendo es de 50. Él está comparando, no es igual, por lo tanto no se conecta, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a conectar? Hasta que ustedes comiencen a cambiar la frecuencia de entrada mediante la programación. ¿Qué hacemos? Un ejemplo vamos a hacer de eso. Entonces, entramos al parámetro número 1, pero vamos a cambiar al parámetro número 2. Aquí está, el 2. Entro al parámetro 2. En este caso, ¿qué me está diciendo? Que el cambio de frecuencia está deshabilitado. Yo tengo que habilitar, ¿no? Entonces, una vez que habilite, va a aparecer 50 o va a aparecer 60. Entonces, con el parámetro ya número 3. Entonces, el cambio de frecuencia lo coloco a 50 o a 60. En este caso puede ser que vamos a colocar a 50. Entonces, de 100 va a empezar a funcionar el UPS. Esto no va a pasar en los monofásicos. Los monofásicos por defecto viene con 50 y no hay problema. En los UPO 22 sí, ahí tiene que cambiar la frecuencia. Ahora, en este caso del UPS, el UPO 22, por ejemplo, primero nos ha pedido habilitar el cambio de frecuencia. En cambio, en el 22, como sí o sí, hay que cambiar, ya no nos pide habilitar, directamente nos va a mostrar la frecuencia en el parámetro 2 y decirnos pues si está en 60 o está en 50. Si está en 60, no se comunica, cámbiale a 50, inmediatamente se va a conectar el UPS con la línea. El parámetro del eco está desactivado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una función que tiene su UPS que es la función EPO. La función EPO que está detrás del UPS es como un fusible que está. ¿Para qué sirve esta función? Con esta función nosotros es como un fusible de emergencia. Por ejemplo, si el UPS está alimentando a un servidor o está alimentando, y resulta en ese momento se genera un incendio, usted no puede apagar en un momento el UPS. El UPS le va a pedir ciertas condiciones y peor ser igual que un servidor, le pide ciertas condiciones para poder apagar, porque no así por así se apaga, ¿no? ¿Por qué? Porque no ve que es un sistema de respaldo que tiene que dar indefinidamente. Entonces, pero en caso de emergencia, ¿qué hace? Usted arranca el EPO, se llama, el EPO arranca eso que está detrás del UPS, entonces él se apaga. Para eso sirve esa función. El eco no es, el eco es más como una función de un ahorrador, una función de ahorrar energía. A eso se refiere el eco. Luego tenemos los altos voltajes, bajos voltajes, para que puedan, etcétera, ¿no? Prácticamente estos son programación que ya cuando tengamos el UPS acá, en los clases presenciales, vamos a poder cambiar uno por uno, etcétera, probando cada uno, etcétera. Están los códigos de fallos, etcétera, lo que puede que haya fallado, etcétera, cómo tenemos que solucionar los problemas. Y bueno, a ver, un ratito, esto. Ya, esas son sus características de los UPO 11, o sea, los UPS monofásicos. Ahora vamos a ver los UPS bifásicos, ¿no? O sea, es lo mismo que anterior. Ahora, tanto el UPS monofásico, bifásico, esos dos, tienen un software que es el BioPower. Este es el software BioPower, con lo cual yo puedo ver remotamente qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con mi UPS, ¿no? Entonces, ahí está, prácticamente nos muestra el estado que tiene. También pues, puede mandarnos un correo. Para configurar el correo, aquí está la configuración del correo.
Yo puse, por ejemplo, mi cuenta acá a la empresa, etcétera, y me envía. Pero para que le envíe mediante red, él tiene que estar conectado a la red. Y conectar a la red se lo hace a través de una tarjeta SNP. La tarjetita SNP lo que nos va a ayudar es a poder conectarnos. Para conectar todos los UPS online tienen un zócalo para conectar con esa tarjeta. No viene con la tarjeta porque es opcional. Ahí tienen todas las conexiones, etcétera. Bien, entonces, y ahora vamos a ver los UPS bifásicos. Les decía, igual que el monofásico. Todo lo tiene igual. La única forma es la programación, que tiene más programación, nada más. Pero importante es esto, que tenemos que tener un tablero tanto a la entrada como para la salida. Un tablero. Es importante. Los valores de los disyuntor o de los térmicos, acá están, ¿no? De 70 y de 50 y de 70, de 70 y de 100 amperes. Pero el UPS bifásico ya no tiene 3 botones, ahora tiene 4 botones. Tiene 4 botones. La función de la pantalla es lo mismo, de la misma manera se hace su programación. Y bueno, ahí lo van viendo ustedes, todo es lo mismo que el anterior. Solamente que estos UPS bifásicos tienen una característica importante que la que no tiene el monofásico, o sea, el UPO11, es que estos UPS se puede colocar en paralelo, ¿no? Para colocar en paralelo, yo hago lo siguiente, se conecta una tarjetita acá, una tarjeta que va a sincronizar los dos UPS que no esté desfasado su forma de onda. O sea, una forma de onda con la otra tiene que estar sincronizado, que no tiene que ver desfase. Eso se logra a través de esa tarjeta de un módulo en paralelo. O sea, para colocar en paralelo los UPS tenemos que comprar la tarjetita, colocarlo y ya con eso se va a poder sincronizar. ¿Cuándo necesito yo colocar un UPS en paralelo? Cuando yo tenía de 6 kVA y necesito ahora una potencia de 8 kVA. Entonces, pues compro otro de 6, ya tiene 12 kVA. El instalar es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a cablear todos los cables que están aquí, los voy a colocar en paralelo hacia el otro UPS. De esta manera yo puedo lograr. No hay que programar nada para colocar en paralelo. Lo único que hay que colocar es la tarjeta. Una vez que se coloca la tarjeta, cablear los terminales y listo. Y con ya está en UPS. Pero por recomendación tenemos que tener lo siguiente. Cuando yo coloco dos en paralelo, es bueno colocar un tercero. ¿Por qué? Porque si uno de ellos falla, los otros dos van a seguir dando. Pues ya sería el colmo que fallen dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya no habría caso. Pero en este caso es de esa manera podemos hacer el tiempo del respaldo, aunque falle un UPS. Aquí tenemos cómo está combinado y esto es importante, por favor, esto es importante. Para los UPS monofásicos como para los UPS bifásicos o para los trifásicos. Cuando se hace una instalación, se tiene que colocar el neutro del UPS a la tierra física. ¿Para qué? Para referenciarlo. Porque el UPS es como un motor de luz, pero un motor estático. O sea, no es como el otro, es un motor dinámico. Este no. O sea, dinámico es el que se está moviendo. Pero este UPS es un motor estático, o sea, no se mueve, sino que está quieto. A eso nos referimos. Entonces, estos motores, el UPS necesitan ser referenciados. Si no está referenciado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que entre neutro y mi fase puede medirme, entre neutro y tierra puede medirme 50, 70 voltios, ¿no? Eso se va a convertir, o sea, cuando usted enchufe la carga o un tablero que tiene otras líneas, ¿qué va a pasar? Se va a convertir como un ruido, se va a ver como un ruido.
Entonces, para eso es que tenemos que diferenciarlo. O sea, cuando ya mandemos ese neutro a tierra, entonces ya no vamos a ver ningún tipo de eso, de ruido ni nada de eso, ¿no? Entonces, es bien importante eso. Y esto está basado, bueno, ahí lo puse, está basado en los estándares de energía, la NEC, de la 211, que del 2011, perdón, es el estándar, el 250, y les colocaron la referencia de salida a la Tierra. A ver, un segundito. Una pregunta. Ah, es el mismo de rato. Bien. Y finalmente vamos a ver un UPS trifásico. Los UPS trifásicos, bueno, ya igual son de doble conversión, todo lo que generan las corrientes trifásicas. Esto es para poder configurarlos. Ya vienen con una pantalla un poquito más, ya no es como los otros, ¿no? Un poquito más desarrollada. Entonces, ellos tienen una pantallita donde nos van a mostrar la información y ya no es como el monofásico, como el bifásico, de que uno enciende y no. Por ejemplo, para poder encenderlo, primero aprieto el botón de encendido, me va a mostrar esta pantalla. Eso no quiere que el UPS encendido no ha encendido todavía. ¿Por qué? Nos está mostrando la pantalla, pero el UPS no se ha encendido. Por ejemplo, vamos a mostrar esa forma de... Es bien fácil el uso de estos UPS. Por ejemplo, si yo quiero encender, entro entonces ¿a qué? Al controlador. Acá está el controlador. O sea, este es el main, ¿no? El main, el control principal. ¿Y qué va a controlar el controlador? Como decía, el setup, la programación, etcétera. Pues vamos a entrar al control. Con entro al control tengo estas funciones de apagar, de encender, de hacer un testeo de batería, etcétera. Entonces, si entro a un control, aprieto este control, lo que me va a mostrar estas pantallitas, esta pantalla. Si está apagado, me va a decir, ¿quiere encender? Le digo, sí. Y si está encendido, entonces me va a preguntar, ¿usted quiere apagar el UPS? Sí, entonces, o no, y dependiendo de eso. Una vez que haga eso, entonces ya voy a tener encendido el UPS ya. Es así. Y al otro igual, cuando hago las configuraciones, tanto en configuración, también igual me va a dar todas las opciones del anterior gráfico que teníamos, de este de acá. Aquí está, ustedes van a ver todo lo que pueda hacer en la configuración, van a entrar a 3 menús, en los 3 menús van a entrar a unos 2 submenús cada uno, y cada uno va a tener otro submenú, etcétera, para que vayan haciendo la configuración. No es nada difícil ni nada del otro mundo. Es la descripción más, y también puede soportar bancos de batería, puede ser, es escalable, etcétera, ¿no? Sus características que tiene. A ver, vamos a ir respondiendo algunas preguntas, por ahí no hay nada todavía. Perfecto. Bien. Entonces, acá está mi teléfono, mi correo, ahí está el teléfono que tengo WhatsApp, para que ustedes puedan solicitarme el software y yo inmediatamente voy a empezar a enviarles. Bien. Si no hay más preguntas, creo que nos hemos pasado casi unos 15 minutos, bueno, pero ojalá haya sido para bien. Espero que ya, como se van a dar las clases presenciales, puedan participar de esa manera también. Que tengan un buen resto del día y voy a estar atento a sus correos y atento a su WhatsApp. Con esto hemos terminado.